Saludos y bienvenidos a esta edición de fin de año de Cápsula Informativa del Condado de Montgomery. Yo soy Lorna Virgilí y durante los próximos minutos vamos a recorrer un año que estuvo plasmado de noticias importantes, pero el cual podemos definir como el año en que se aumentó el salario mínimo en Montgomery. Comenzó la revitalización de Wheaton, se implementó ley para proteger más a los inquilinos, comenzó la construcción de la línea púrpura del tren, se le dio un frente unido al clima antimigratorio a nivel nacional y la Gala Hispana del Ejecutivo de Montgomery celebró su 5º aniversario. Y en el mes de junio se asentó la primera piedra y comenzó la construcción en el Triángulo de Wheaton, una inversión de $170 millones que traerá varias oficinas del gobierno de Montgomery y 1,000 empleados a fomentar sede en Wheaton. El estacionamiento del Triángulo de Wheaton se convertirá en un edificio de 14 plantas y la construcción debe concluir en el 2020. Bueno, algo importante, si tú ves a Rockville tiene su centro, ¿verdad? Si tú ves a Silver Spring, también Bethesda. Wheaton necesitaba esta identidad de tener un centro bastante específico y ahora con esta plaza, con este edificio, vamos a tener por fin ese lugar destino cerca del metro. Yo creo que esto en realidad es básicamente la chispa que lleva a Wheaton a donde debería de estar. Como parte de este proyecto, el edificio del Centro Regional de Wheaton desaparece y ese espacio se convierte en una plaza al aire libre que contará con un escenario y asientos al estilo anfiteatro. Este año también fue de buenas noticias para los más de 300,000 inquilinos que residen en el condado. El ejecutivo Ike Leger anunció el lanzamiento de una campaña educacional para que las personas que arriendan apartamentos en unidades multifamiliares estén más enterados de sus derechos. La campaña, Los inquilinos tienen derechos, intensifica las inspecciones en los complejos de apartamentos. La campaña lo que quiere lograr es que los inquilinos sepan que tienen recursos en el condado. Ellos pueden acudir al Departamento de Vivienda y Asuntos Comunitarios llamando al 311. Es importante que sepan sus derechos y es importante también que sepan cuáles son los nuevos cambios de la ley. El Departamento de Vivienda y Asuntos Comunitarios inspeccionará todos los edificios multifamiliares en los próximos 2 años. Se exhorta a los inquilinos a llamar al 311 para presentar quejas anónimas sobre unidades que alquilan donde sospechan que hay violaciones de códigos. Y el 2017 trajo el aumento del salario mínimo en Montgomery. El ejecutivo Ike Leger firmó la ley que aumenta el salario a $15 por hora para el 2021. Pero este salario mínimo no entra en vigor a la misma vez para todas las empresas. Dependiendo del número de empleados, depende la fecha en que la nueva ley es aplicada. Lilian Mas nos trae más detalles sobre la ley desde el Consejo. Yes. Ladies and gentlemen, we have a unanimous vote. A lo grande, activistas y residentes del condado de Montgomery celebraron la aprobación de un incremento al salario mínimo de $15 la hora que se espera mejorará la calidad de vida de los trabajadores del área. Es una victoria extraordinaria para nuestra comunidad, así de sencillo. Obviamente muchos compromisos, pero eso es parte de la dinámica de las negociaciones cuando se hace una legislación, cuando se habla de política, hay que hacer compromisos y eso fue lo que hicimos en el día de hoy. Nuestra coalición estuvo trabajando fuertemente con cada uno de los concejales, el resultado 9-0, un mensaje extraordinario no solamente para el condado, sino a todo el estado de Maryland. Por unanimidad, los 9 representantes que conforman el Consejo aprobaron el proyecto de ley. Esto después de 10 largos meses de negociaciones, convirtiendo de esta manera al condado de Montgomery como la primera jurisdicción en el estado de Maryland en aprobar una medida como esta. Yo veo esto como un cambio necesario. Lo más importante para mí es que los niños lleguen a sus salones de clases bien comidos. No quiero que los padres tengan que salir corriendo a las salas de emergencia porque no les han podido dar los cuidados necesarios. Quiero que los padres puedan pagar por el cuidado de sus hijos sin tener que quedarse sin dinero.
Este incremento es algo muy importante para nuestro condado. Quienes abogan por los derechos de los trabajadores aseguran que este aumento le permitirá a quienes cuentan con 2 o 3 empleos renunciar a por lo menos uno de ellos y dedicarle más tiempo a su familia. Pues es un alivio prácticamente, como quien dice que van a mejorar como mantener su casa, la canasta básica y todo lo que es de relación en su familia, más en la mía. El proyecto de ley estipula que las empresas grandes que cuenten con más de 50 empleados deberán de alcanzar el incremento para el año 2021. Para aquellas empresas medianas que tengan entre 11 y 50 empleados, el aumento se deberá de concretar para el año 2023. Y las compañías con menos de 10 empleados para el año 2024. Una vez se alcancen las fechas límites, se establecerán nuevas medidas de incremento. Estamos básicamente asociando este aumento a la tasa de inflación también, porque de esa manera no tenemos que venir cada 5 o 6 años, sino que eso va automáticamente a llegar a donde tiene que llegar. Entonces eso también yo creo que es un cambio muy importante, pero siguen las exenciones, por ejemplo, para los jóvenes. Entonces hay diferentes aspectos que quisimos manejar y tratar de diferentes maneras. Este año también se lanzó una iniciativa para lograr que cerca de 60,000 residentes de Montgomery comiencen el proceso de naturalización. Se estima que hay esa cantidad de residentes legales en Montgomery que son elegibles para la ciudadanía de los Estados Unidos. El condado continúa colaborando con 6 entidades sin fines de lucro para asistir con el proceso de la ciudadanía, consejería legal para someter la aplicación y hasta ayuda para obtener un waiver y no pagar el costo de la solicitud de $725. En casa tenemos la posibilidad de ayudar a las personas a hacer affordable el proceso, a poder pagarlo, ¿verdad? El proceso cuesta $725. Por un lado, Inmigración propone un fee waiver o un partial fee waiver, un perdón de pago para que las personas que tienen bajos ingresos no tengan que pagar el waiver, el fee. Si nosotros vemos que la persona es elegible para eso, le hacemos toda la aplicación y lo ayudamos a demostrar para que ellos puedan obtener ese perdón de pago. El Montgomery College está ofreciendo las clases de ciudadanía de gratis en las noches y en todos los recintos del college. Hubieron protestas y enredos judiciales que paralizaban la construcción de la línea púrpura del tren, pero finalmente comenzó la construcción de la línea púrpura que se extenderá 16 millas desde el condado de Prince George's hasta Bethesda en Montgomery. O sea, transporte este-oeste con 21 paradas en ese estrecho. El estado de Maryland estará recibiendo unos $900 millones por parte del gobierno federal y se espera que la línea esté terminada y en función para el año 2022. Y este año se celebró el 5º aniversario de la Gala Hispana del Ejecutivo de Montgomery. Más de 1,000 personas llegaron al Teatro Fillmore de Silver Spring, donde 65 jóvenes recibieron una beca de $2,000 cada uno para continuar sus estudios universitarios. Tomamos esta oportunidad para celebrar a 3 personas que reciben un premio por todo su servicio a la comunidad. Y también otorgamos 65 becas para jóvenes que están estudiando en la universidad. En el 2013 se fundó esta organización que hasta el momento ha otorgado 304 becas a jóvenes necesitados. Y este año comenzó con un sentimiento antimigratorio, pero aquí en Montgomery los funcionarios se alinearon y dieron un frente unido, reafirmando que Montgomery no ejecutaría las leyes de inmigración del gobierno federal. Hubo una reunión donde llegaron más de 200 personas a escuchar por parte de las autoridades del condado sobre las prioridades de inmigración en Montgomery.
En este momento eso lo que queremos hacer es establecer también una base de datos, al igual que también talleres de información para que la comunidad aprenda cuáles son sus derechos, pero muchas organizaciones sin fines de lucro que están tratando directamente con las comunidades afectadas también necesitan ese tipo de información, porque en mi opinión lo que sabemos que hace más necesidad es eso de no tener los recursos necesarios, los recursos monetarios. Estamos en un área metropolitana muy afortunada porque hay muchas personas que quieren contribuir, que quieren aportar, que quieren ayudar. Entonces nuestro trabajo va a ser coordinar todo eso y entonces informarle a la comunidad. En el ámbito de seguridad pública, el Comité de Seguridad del Consejo se reunió con funcionarios del Departamento de la Policía y el Fiscal General del Condado para determinar un plan de acción para combatir el crimen y la expansión de las pandillas en la región. Lilian Bass nos trajo ese informe. Más fondos y mayor autoridad para procesar a criminales piden el Departamento de Policía del Condado de Montgomery y el fiscal general John McCarthy. Esto tras haberse reunido con miembros del Comité de Seguridad Pública del Condado y otros concejales. En dicha reunión se dio a conocer que, si bien es cierto, el condado ha logrado mantener constante el número de homicidios en los últimos 2 años y ha reducido la cantidad de violaciones sexuales, enfrenta cada vez más nuevos y mayores retos. Uno de los principales es la actividad pandilleril. En los últimos 2 años se han registrado 18 homicidios a manos de estos individuos en el condado, algo que alarma a las autoridades, ya que hasta el 2015 estas cifras oscilaban de 0 a 1 homicidio por año. Pero peor aún, afirman, es el nivel de brutalidad que estos utilizan, como también lo es la edad de sus miembros. Ciertamente, MS-13 es la pandilla de la que más casos tenemos, pero no es la única con la que estamos teniendo problemas. Hemos visto un incremento considerable en el nivel de violencia y en la edad de los miembros. Estos son cada vez más jóvenes. Según el capitán Lee Corey, quien trabaja de cerca con estas bandas transnacionales, las técnicas de reclutamiento que estos criminales utilizan van de acuerdo con la edad de sus posibles prospectos, los cuales buscan donde los padres menos se lo esperan. Nos llegan reportes de reclutamientos en todos lados, desde las escuelas hasta en los parques. Juegan con los niños entre los 8 y 12 años, les compran helados para ganar la confianza de ellos y después iniciar el proceso de reclutamiento. La solicitud de fondos por parte del Departamento de Policía llega semanas después de que el Consejo aprobara el presupuesto fiscal para el año 2017 y 2018, por lo que los concejales deberán de trabajar en conjunto para llegar a un acuerdo. Vamos a tener que buscar otros recursos dentro del presupuesto. Contamos con reservas que normalmente utilizamos para gastos adicionales que surjan durante el año. Algunos departamentos van a tener que reprogramarse y enfocarse en sus prioridades. Esto no se trata de si vamos a darles o no el dinero. La pregunta es ¿cuándo? No podemos darle largas al asunto y desentendernos. Según la concejal Navarro, la seguridad de los residentes del condado es imperativa, por lo que también estarán enfocando sus esfuerzos en la prevención. Yo quiero seguir fortaleciendo esos programas comunitarios que tenemos como intervención en la comunidad. También tenemos una cosa que se llama Safe Spaces, tenemos programas para también darle apoyo a los jóvenes y a las familias para que entonces no decidan realmente participar o afiliarse con algún tipo de grupo que esté cometiendo este tipo de crímenes. La comunidad latina es la más afectada por la actividad pandilleril, de acuerdo con autoridades. El reto más grande que ahora enfrentan es la falta de colaboración de los residentes para denunciar a estos delincuentes. En Rockville, Lilian Mas. En cuanto a transporte, quedó implementada Ride On Extra, una flota de 17 autobuses más cómodos con extras como Wi-Fi y salidas eléctricas para la carga de teléfonos celulares. Estos autobuses quedaron plasmados a lo largo de la ruta 355 o Rockville Pike, entre la estación de tránsito de Lake Forest hasta la parada de Medical Center en Bethesda. Y bueno, así llegamos al final de esta edición especial de Cápsula Informativa. Sin dudas, el 2017 trajo consigo muchas noticias en nuestro condado. Por nuestra parte, les deseamos unas felices fiestas. Y en nombre de todos los que aquí trabajamos en la Oficina de Información Pública y este canal de cable, que tengan un próspero 2018.
Nosotros regresamos entonces para continuar informándoles de todo lo que acontece en nuestro condado. Yo soy Lorna Virgilí y muchísimas gracias por su sintonía.